¿Está contento? ¿Está animado? ¿Estamos listos? Perfecto. Eh, no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios aquí. Hay un ambiente espiritual maravilloso y eso es bueno, porque la palabra entra más fácil. Hoy vamos a continuar con esta serie estamos hablando acerca de la interpretación bíblica. Y Señor, pues una vez más, en tus manos estamos en esta noche, pidiéndote, oh Dios, tu asistencia, tu iluminación, tu revelación, tu entendimiento, tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Al principio de la clase de hoy va a ser un poquito pesado porque es un poquito histórico, pero después va a ser un poquito más dinámico. Probablemente vamos a tratar de hoy terminar el libro de esta interpretación bíblica. Entonces, hay 6 reglas que los intérpretes modernos todavía usan. La primera de ellas es: una palabra debe entenderse del modo que se usa en su oración y una oración dentro de su contexto. O sea que cuando estamos leyendo la Biblia, por eso es que es importante leerla detenidamente, pensando exactamente lo que está diciendo la palabra, y dentro del contexto de la oración y dentro del contexto del libro. La escritura o temas similares deben ser comparados. Si es necesario, una tercera escritura podría explicar el conflicto entre dos escrituras. Hay temas, por ejemplo, todavía hay algunos temas que son candentes dentro de la iglesia. Si la salvación, un grupo dice que la salvación se pierde y otro grupo dice que la salvación no se pierde. Y usted va a encontrar versos en una dirección y en otra. Entonces, ahí en ese caso usted tiene que concentrarse no en lo que usted quiere decir, no en lo que usted está pensando, en lo que la Biblia dice. Entonces, no quiero entrar en ese punto en esta noche, pero es muy interesante. Pero esos son los conflictos que hay muchas veces en la interpretación bíblica y necesitamos profundizar. Y cuando hay esos textos que unos y otros corroboran, unos una historia y otros otra, usted va a darse cuenta que tiene que haber claves específicas que el Señor empieza a revelar, y eso te empieza el Espíritu Santo a dar ese entendimiento y a entrar en lo que el Señor quiere que entremos. Pero hay conflictos muchas veces, pero la palabra de Dios se explica a sí misma. Un pasaje claro es preferible a un pasaje difícil sobre el mismo tema. O sea que cuando usted no entiende un pasaje, pues busque la iluminación en otro pasaje que le sea más claro si algo es difícil. Preste mucha atención a la ortografía, a la gramática y a las figuras retóricas. Podemos usar nuestra mente para aplicar el pasaje a los problemas de la vida que la Escritura no ha mencionado. Por ejemplo, hay muchas preguntas que los jóvenes se hacen porque la Biblia no dice que no fumes. Entonces vienen donde uno y dice: pastor, la Biblia no dice que no puedo fumar, pero la Biblia dice que este es el templo del Espíritu Santo y que no podemos destruirlo. Entonces el cigarrillo destruye el templo del Espíritu Santo. Entonces hay cosas que no están exactamente en la Biblia para el día de hoy, pero el consejo bíblico nos da el entendimiento para aplicarlo en las cosas de hoy. El Dios de Israel había hablado en el idioma de los hombres, revelándose a sí mismo a ellos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, revelarse a nosotros. Para entender la palabra, usted tiene que tener un corazón humilde. ¿Ve? Porque si de antemano usted se sienta pensando que ya sabe todo, no va a venir bendición del Padre. Necesitamos mantener ese espíritu de humildad
ante la presencia de Dios, de reverencia ante la palabra. No importa cuántos años llevemos leyendo la Biblia. Yo no sé si usted no le pasa, espero que le pase lo mismo que a mí, que no importa cuántas veces me haya leído la Biblia, me la sigo leyendo, es mi libro preferido. No hay otro libro mejor que ese. Entonces, si usted mantiene eso en su corazón, usted va a ser bendecido con la palabra de Dios. Vamos a adelantar aquí un poco. Ahí vamos. El judaísmo griego. En Alejandría, en Egipto, hizo algunos cambios en sus creencias para estar de acuerdo a la sociedad griega. Déjenme ver, ahí parece que no. Perdón, tengo otro ahí. En la interpretación, déjenme leer ese. Los apóstoles interpretaron las profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. Quiere decir que los apóstoles hicieron una interpretación. Aquí ya está. Sobre la interpretación que los apóstoles le daban a la palabra de Dios era literal. Eso es muy importante. Literal. Los apóstoles pudieron ver todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas. ¿Por qué? Porque vieron lo que pasó con Jesús. Los apóstoles interpretaron aquí tipos y señales y sucesos del antiguo pacto que señalaban hacia el nuevo pacto. Los apóstoles tuvieron ese gran privilegio de tener un empalme entre el Antiguo Testamento y ver la entrada del Salvador y el cumplimiento de todas esas profecías que hablaban del Salvador. Y ellos pudieron ser testigos visuales de lo que aconteció con Jesucristo. Mateo 2, 17 y 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fui oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esta es la profecía que hablaba de que iban a matar a todos los niños, ¿ve? Por el nacimiento de Cristo. Entonces los discípulos tuvieron ese gran privilegio de ver todas esas profecías cumplirse ahí prácticamente delante de sus ojos. Ellos pudieron entender lo que el Antiguo Testamento habla acerca del tabernáculo, los sacrificios que realmente son tipos y sombras del nuevo pacto, porque el Antiguo Testamento es una tipología del Nuevo Testamento. Entonces ellos pudieron entender y ver todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de los sacrificios, ver eso reflejado en Jesucristo. C. Los apóstoles interpretaron las escrituras de una manera literal, clara y directa. Y vamos a ver lo que en el Antiguo Testamento dice el Salmo 32, 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso dice el Salmo 32, 1, 2. La interpretación que le dieron los discípulos está en Romanos 4, 7 y 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué interpretación le dieron? Una interpretación literal. Están diciendo lo mismo que el Salmo 32. Los apóstoles interpretaron la escritura estableciendo principios y aplicaciones basados en los pasajes bíblicos. Ejemplo, Mateo 2, 27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ellos pudieron darle una aplicación correcta al día de reposo, porque el día de reposo es un principio para buscar del Señor. Es un principio que fue dado en el Antiguo Testamento para que los
judíos buscaran al Señor en ese día de reposo, pero lo llevaron a un extremo equivocado, donde cuando Jesús sanaba a un enfermo en el día de reposo, se molestaban con Jesús. No entendían el principio de ese día. Ese principio es un día que se separa para buscar al Señor y hacer la obra de Dios. Todavía muchas personas están empecinadas en esto de que hay que guardar el día sábado. Pero realmente, mi amado, lo que sí tenemos que hacer es congregarnos, ¿verdad? ¿Por qué es conveniente el domingo? Porque es lo más favorable, es el día que casi todo el mundo tiene libre. Pero realmente no es que tiene que ser ni el domingo ni el lunes, es el día del Señor, es el día que nosotros separamos para adorarle, congregarnos, escuchar, escudriñar la palabra, ser entrenados. Ese es el principio. Y el principio de que nuestro cuerpo también necesita un descanso. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno trabaja excesivamente, llega un momento en que el cuerpo ya no da para más. El cuerpo necesita descansar. Y a veces nos pasa que abusamos del trabajo y ya no, como que no damos para más y tenemos que tomar un reposo. Después del reposo venimos y otra vez podemos funcionar claramente. No sé si le ha pasado. Hay momentos donde estoy ahí como estoqueado y cuando digo no, ya no voy a descansar, después del descanso vengo y digo, wow, era fácil y salgo de eso. Es un principio que el Señor nos dejó. Voy a hablarle acerca de los padres de la iglesia, cómo ellos interpretaron la Biblia. Se le conoce a los padres de la iglesia. Este es un periodo donde la iglesia de Cristo está, recuerde que la iglesia católica apostólica romana nace 330 años después de Cristo, pero era la única iglesia que existía. Dentro de la iglesia católica apostólica romana habían verdaderos creyentes, verdaderos hombres que amaban y adoraban a Dios, porque era lo único que había. Y había otros que estaban solamente por el interés, porque lo que sucedió que en la iglesia, antes de la iglesia apostólica romana, la iglesia había sido perseguida. ¿Y qué pasa cuando la iglesia es perseguida? A ver, ¿qué piensa usted que sucede cuando la iglesia es perseguida? Que para ser creyente hay que ser verdadero creyente, porque no hay conveniencia humana para ser creyente. Entonces, en el tiempo de la persecución, muchos dieron su vida por el evangelio, el que decía yo soy cristiano era porque de verdad era un cristiano. Pero hoy preguntamos, ¿usted es cristiano? Y todo el mundo dice sí, yo soy cristiano, porque no estamos en el tiempo de persecución. Entonces, pero en el tiempo de persecución se supone que todo el que verdaderamente decía yo soy cristiano, porque estaba en juego su vida. Cuando aparece Constantino y convierte en la iglesia en aceptable y empieza el gobierno a ayudar a la iglesia cristiana, empiezan a construirse en los templos y empieza ese apogeo donde ya no es una iglesia perseguida. Eso es bueno porque es aceptable para todos, pero la mala consecuencia es que ahora era conveniente ser cristiano. Entonces muchos entraron por conveniencia. Ya había poder económico, había poder de todo tipo. Entonces mucha gente comenzó a decir soy cristiano porque le convenía. Y ahí es donde viene este tiempo. Pero hay algunos hombres que se le conoce en la historia como padres de la iglesia. Y era, por ejemplo, Clemente de Roma. Se consideraba Ignacio, Cristo el centro. Este es otro Ignacio. Consideraba que Cristo era el centro de las escrituras, interpretaba la escritura literalmente. Los padres de la iglesia se dividieron en dos escuelas, Alejandría y Antioquía.
¿Cómo era la escuela de Alejandría? Decía que un versículo podía tener 3 o 4 significados. Y aquí es donde empieza, ahí es donde viene el problema. Cuando le damos diferentes interpretaciones a los mismos textos, ahí hay un problema. ¿Cuál es el método de interpretación de los Orígenes? Era alegórico. Orígenes buscó una gran solución para los pecados de la lujuria. Este es otro pensador de aquella época, y la solución que le dio al pecado de la lujuria era la castración. Entonces, imagínense la manera de interpretar esto. ¿Cuál era el sistema de la escuela de Antioquía? Cada versículo tiene un solo significado. Y esa es la línea que nosotros debemos de seguir. Las cosas que se basan en la interpretación de Antioquía está la historia y la gramática. Eusebio fue pionero en el estudio de los evangelios, analizando los pasajes que tenían en común. Recuerde que los 4 evangelios, estos tienen muchos pasajes que son en común. Entonces lo que él empezó fue a analizarlos y a mirar los que tienen historias en común. Teodoro estaba de acuerdo que hay una cierta tipología en el Antiguo Testamento. Crisóstomo, después de una correcta interpretación, aplicaba el texto a la vida de su pueblo. Recuerde que para poder hacer una buena aplicación, lo primero que tenemos es que tener una buena interpretación, porque si no interpretamos correctamente lo que el escritor quiso decir hace más de 2000 años, pues la aplicación que le damos ahora con mayor razón va a ser incorrecta. En la Edad Media encontramos otro método aquí, el método de usar la tradición para interpretar la escritura. Transmitió errores de una generación a la siguiente. Entonces, este es otro problema. Nosotros muchas veces escuchamos algo y lo repetimos sin consultar la palabra de Dios. Y puede ser que sea bueno, pero también puede ser que sea una enseñanza incorrecta. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros tiene que tener la Biblia y mantenerse sostenido en ella. O sea, usted tiene que no se acostumbre a decirle amén a todo lo que oye. Amén, sí, diga ahora sí, pero no puede. Normalmente, muchas veces la gente automáticamente dice amén, amén, y no está analizando lo que se está diciendo en el púlpito. Por eso necesitamos corroborar la palabra de Dios. Y eso es una de las ventajas de asistir a una iglesia, porque usted como creyente y como miembro de esta iglesia, usted tiene sus pastores que velan por su alma y que le cuidan. Entonces esas son las personas idóneas para preguntar cuando hay algo raro, cuando algo no entendió, cuando algo está pasando. Vaya a sus cabezas, a sus pastores, porque lo van a ayudar, no lo van a confundir. Amén. La tradición fue la norma guía para la interpretación de las escrituras de la Edad Media. Recuerden que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una Biblia muy parecida a nosotros, tiene unos libros extra, que son lo que le conocemos libros apócrifos, que no consideramos que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero el problema grave no es ese. El problema más grave es que la autoridad que gobierna la Iglesia Apostólica Romana no es la Biblia. O sea, por encima de lo que dice la Biblia es lo que dice el Papa y sus dirigentes. Entonces ese es el problema. Y dentro de la iglesia cristiana también se pueden manifestar problemas cuando nos levantamos a regir y a decir cosas que la Biblia no dice. Y ahí es donde se empiezan lo que conocemos es como sectas, porque tienen la misma Biblia, pero empiezan
a sacar su autoridad por encima de lo que dice la palabra de Dios. Muchas interpretaciones alegóricas, las cuales venían repitiéndose por tradición. Por ejemplo, la palabra mar se podía referir a un océano, pero ellos le decían que era el corazón humano o el bautismo. Entonces, usaban ese significado, se lo colocaban donde quiera que leyeran mar. Entonces, se referían a ese significado. Y eso tuerce las escrituras, desvían la palabra de Dios. B. El método de alegoría para interpretar la escritura hizo que los creyentes se apartaran del significado que Dios quiso darle. Recuerde que nosotros, cuando tomamos la Biblia, el objetivo principal es: yo quiero saber lo que Dios quiso decir. Entonces, la interpretación alegórica es esa que vamos a decir, si tomáramos un texto y le diríamos, bueno, aquí cada uno le va a dar una interpretación alegórica, podemos sacar 50 interpretaciones diferentes al mismo texto. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? No funciona de esa manera. Por eso tenemos que tratar de pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra nos revele y nos dé el entendimiento de lo que Él quiso decir en ese momento. C. El método histórico de interpretar la escritura daba demasiado énfasis al pensamiento y muy poco a la devoción. Aquí tenemos a Tomás de Aquino, 1225-1274 después de Cristo. Fue un famoso teólogo que en este periodo interpretación literal de la escritura. Entonces, iba una corriente adecuada, una interpretación literal. Juan Wycliffe, 1329-1384, es un ejemplo de alguien que usó el método literal. Él preparó el camino hacia el periodo de la Reforma. Creía que el significado de la Biblia era directo y no oculto. Entonces, estos hombres fueron los que fueron preparando la Reforma, que la Reforma fue cuando Martín Lutero empezó a ver que los principios de la Biblia eran literales, no eran una cosa alegórica, no era un significado oculto, y empezó a sacarlos a la luz. D. El periodo de la Reforma, muchos creyentes volvieron al método que los apóstoles y los primeros creyentes usaban para interpretar la escritura. Erasmo de Rotterdam, el humanista cristiano, 1466-1536 después de Cristo. Primero, descubrir el significado del texto para los primeros lectores. Segundo, aplicar el texto a nosotros hoy. Eso era lo que él decía. Y eso es el trabajo principal. Ver qué es lo que Dios quiso decir, quién lo escribió, a quién se le dirigía, qué estaba pasando en ese momento. Entonces, cuando ya yo tengo toda esa información, puedo tratar de interpretar y de aplicar a mi momento ahora. Martín Lutero, de Alemania, 1483-1546, rechazó la idea de que cada versículo podía tener 4 significados. Cada versículo tiene un solo significado, no 4, decía él. Tradujo la Biblia al alemán. ¿Por qué se convirtió esto en un problema? Porque los líderes eclesiásticos de la Iglesia Católica tenían control de la palabra de Dios. La misa era en latín, aunque usted no entendiera latín, la hacían en latín. Entonces las personas no tenían acceso a la palabra de Dios, de manera que lo que ellos decían era supuestamente la palabra, y con esto manipularon por mucho a la iglesia, a la comunidad, a las personas. Encontramos muchas cosas que ellos hicieron para tomar el dinero. ¿Ve? Si usted pagaba, salía del purgatorio.
Usted sacaba a sus familiares del purgatorio con ofrenda. Pero nosotros, discúlpenme, nos escandalizamos, pero la iglesia cristiana está muy cerquita de esto ahora. Porque la manera como a veces se pide y se manipula es prácticamente casi así. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces pedimos dinero para orar por sanidad. Entonces, que dé una ofrenda para ese milagro de sanidad. Eso es prácticamente algo muy parecido. Entonces, tenga cuidado. A veces yo me asusto porque escucho esto hasta por la radio y yo digo, pero si la hermana dio $10, entonces la oración es una oración de $10. Si la hermana dio 50, entonces ya es una oración como que más costosa. Entonces, discúlpeme decir esto, pero es la realidad. Yo no estoy en contra de las ofrendas, pero no hay necesidad de manipular de esta manera. Enseñando la palabra de Dios. Y cuando usted recibe la palabra de Dios y es bendecido con la palabra, usted va a apoyar esa emisora, ese ministerio, eso porque usted está recibiendo palabra. Pero entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde esto, hay un hilo muy delgado que es manipular a las personas. Como pastores, líderes y ministros, no podemos manipular a las personas. Tenemos que enseñar la palabra y que el Espíritu redarguya y traiga convencimiento a las personas. La palabra manipular viene del vudú, se lo he dicho creo, y eso es el muñequito cuando le ponían los alfileres para que lo que le pasara al muñequito lo sintiera la persona. De ahí viene la palabra manipulación. Entonces, como ministros y hombres de Dios, y usted que se está preparando y sirviendo en su iglesia, no caiga en ese, es un hilo delgadito, muy peligroso, pero muchas veces se manipula, sobre todo en esta área de las ofrendas y de los diezmos, que son bíblicos, pero en la ofrenda, la manera como piden, muchas veces es como una subasta. Entonces eso es manipulación. Tenemos que tener mucho cuidado. Si usted va a dar, délo por fe, porque cuando usted lo da en esa emoción, mire, yo he estado en lugares que no me contaron, yo lo vi, donde el pastor dice, tráigame en unos sobres, le traen unos sobres y lo saca. Y dice, tan poca fe tienes que me trajiste tan poquitos sobres. Entonces después dice, estos sobres son para $100,000 de ofrenda. Y me van a perseguir para quitarme los sobres. Y el pastor sale corriendo y la gente detrás para quitarle el sobre para dar $100,000 de ofrenda. Yo lo vi, no fue que me contaron la historia. Entonces, ¿qué pasa? No es que esté mal que usted pueda dar una ofrenda de $100,000, pero si la da en la emoción, si la da llevado por este sistema emocional, usted cuando sale de ahí no va a recibir nada y va a decir, me robaron. Entonces, uno no da por emoción. Yo he entregado hasta mi carro, yo he sembrado mi carro, pero una cosa es darlo en emoción y otra cosa es darlo con convicción y con fe porque Dios te ha pedido algo. Eso es muy importante. Seguimos con Juan Calvino. Ahí está. 1509-1564. Fue otra persona que dirigió a los creyentes a interpretar bien la Biblia. Rechazó la alegoría y enseñó que se debe interpretar el versículo dentro del contexto. Y también creía en la guianza del Espíritu Santo. La Iglesia Católica Romana rechazó la reforma. Los líderes católicos se reunieron en el Concilio de Trento en 1545 a 1563 y ahí afirmaron la Vulgata, la tradición de la escritura al latín, aunque no contenía muchos errores de traducción. Vamos a entrar a otra parte y es
examinar el contexto histórico, cultura de un texto. Entonces aquí tenemos, la historia y la cultura. La historia del pasado, la cultura, déjenme ver, la brecha del tiempo, vamos a verlo. La cultura se refiere a los valores y costumbres, creencias y prácticas de la gente. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una cultura nueva, se llama la máscara. Esto es algo que ahora ya se volvió parte de nosotros. Yo nunca me había lavado las manos tanto en un día. Todos los días eso es lave y se lava las manos. Esa quitadera de zapatos al entrar, la ropa. Bueno, una cultura nueva. Entonces, nosotros, seguro esto va a pasar. Pero si escribiéramos algo dentro de lo que está pasando ahora y en el futuro otros lo leyeran, tal vez no entenderían por qué nosotros teníamos que andar de máscara y hacer todo lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, entienda esto, hay una cultura bíblica de hace miles de años, otra manera de pensar, otra manera de vestir, otra manera de comer, otra manera de hablar, otro idioma. Entonces, todo eso hay que tratarlo de entender primero para poderlo analizar, interpretar y luego aplicar. Vamos a ver esto. Recuerde que entonces habían costumbres, creencias y prácticas de la gente. Gentiles diferentes a los judíos. O sea, había lo que son gentiles, lo que son judíos, valores, costumbres, creencias y prácticas diferentes. La necesidad de encontrar el contexto histórico y la cultura de un texto. La brecha del tiempo, desde el Nuevo Testamento hay 2000 años entre nosotros, del Éxodo hay 3400 años de diferencia. Entonces, la brecha cultural, valores, tradiciones, costumbres y prácticas diferentes a las nuestras. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 7. Ese Primera de Corintios capítulo 7 es el apóstol Pablo hablando acerca del matrimonio. Y vamos, si pudiéramos analizar ese texto, tenemos que tener en cuenta entonces quién era el apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió este libro? El apóstol Pablo escribió Primera de Corintios alrededor del 56 después de Cristo, en su tercer viaje misionero. ¿En qué entorno estaba? ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo cuando escribió Corintios? Estaba en Éfeso cuando escribió Primera de Corintios. Había estado en Éfeso alrededor de 3 años. ¿Qué relación tenía Pablo con los corintios? Pablo fue el fundador de la iglesia de los corintios. ¿Cuál fue su propósito? Corrección y contestar preguntas que le habían hecho. ¿Quiénes eran los de Corintios? Pues los creyentes que estaban ahí, los miembros de la iglesia de Corintios. ¿Cómo era la ciudad de Corintios y ese pueblo? Era una ciudad grande en la costa del mar Mediterráneo. Eran conocidas con su comercio y sus pecados de inmoralidad y de idolatría. Aquí tenemos una clave. El apóstol Pablo está corrigiendo cosas del matrimonio, pero es un pueblo que tiene problemas de idolatría y de inmoralidad, donde está Corintios. ¿Cuál era la condición social? Los corintios eran mayormente gentiles mezclados unos pocos judíos. Eran orgullosos y educados, les apasionaba la sabiduría y el conocimiento. Económicamente tenían todo lo que deseaban. Entonces, si usted se da cuenta, ya eso te da un poquito, una amplitud de lo que estaba pasando en Corintios para que el apóstol Pablo diera una corrección. Primero hay que entender que habían gentiles y judíos juntos y que la mayoría de los corintios eran gentiles. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la cultura gentil es un poquito diferente a la cultura judía.
y ya eso nos da entendimiento. Posiblemente más adelante, tal vez, si Dios nos da la oportunidad, vamos a hablar de costumbre judía. Es una clase muy importante que nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto al matrimonio judío, en ese tiempo se tenía que preparar una dote. O sea, la dote es un dinero o algo que había que dar por la hija, por la novia. Pero ese dinero o eso que se daba no era para el papá. Esa dote era en caso de que la mujer quedara viuda o se le diera carta de divorcio. La mujer no podía divorciarse. O sea, la mujer no podía escribirle carta de divorcio al marido. Era el hombre que tenía el poder de darle una carta de divorcio a la mujer, no el hombre. Entonces, recuerde que estamos hablando, yo no estoy diciendo que eso es lo que se debía hacer. Eso era lo que pasaba en ese momento porque la cultura era cultura machista. Entonces, el hombre era el que tenía la capacidad o el poder de divorciarse. Entonces, la dote era para eso, porque cuando una mujer se casaba, era muy difícil volverse a casar. Que otro hombre se fijara en ella era muy difícil. Entonces, esa dote era algo que era por si había un divorcio o si quedaba viuda, tuviera eso para ella sostenerse. Y eso había que dejarlo separado. Pero hay otra cosa que se llama el moar. El moar era lo que se le daba al papá, porque el padre estaba perdiendo y no solamente una hija, sino la cultura judía como se veía en ese momento era la mano de obra de una muchacha que servía y trabajaba en casa, que ahora se iba. Entonces, por eso se le daba un moar, es otro dinero, económicamente algo que era para el padre. Eso sí se lo podía gastar el papá. El compromiso se hacía un año antes. Por eso, cuando María queda en embarazo, ellos no estaban casados, estaban en ese compromiso de un año antes. La novia es la que se encarga de los muebles de la casa, la provisión de los muebles de la casa. La familia de la novia, la boda. Y el novio tenía que poner la casa. ¿Cuánto duraba la fiesta de boda? A ver si alguien sabe. 7 días. Hay algo interesante en esto, que es una costumbre de aquella época. Cuando yo escuché y me di cuenta de esto, yo me impresioné. Me sentí impresionado porque no es mi cultura, no es la cultura nuestra. Pero si lo analizáramos mejor y lo pensamos bien, no está tan incorrecto. Y es lo siguiente: en esos 7 días de la fiesta, el matrimonio, o sea, los novios se unían en su intimidad. Y cuando eso pasaba, en medio de esos 7 días, tenían que sacar la sábana manchada con sangre a que todos lo vieran. Parece algo, tú sabes, yo cuando lo escuché por primera vez me puse como que no, como raro. Pero después piénsenlo bien, que por eso una mujer cuidaba su virginidad como un tesoro. Hoy en día, a los 12 años, las niñas ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces, eso era una costumbre judía, pero había un problema cuando la sábana no salía con sangre. Podían hasta devolver a la novia. Porque por eso le digo que
Entonces, cuando usted pensándolo como era esa cultura, usted entiende que una mujer cuidaba eso como algo sagrado para el momento del matrimonio. Ahora, eso eh, inclusive a veces dentro de los creyentes no se guarda, que deberíamos nosotros como cristianos, hijos de Dios, mantenernos puros los jóvenes hasta el momento del matrimonio. Entonces, pero esta costumbre, esta era una de las costumbres. ¿Cuánto duraba la luna de miel? Un año. De ahí salían con los niños en la mano. Sí, pues, era un año sin salir. Los padres le proveían comida para que ellos estuvieran un año de retiro. Esa era la luna de miel. Entonces, mire qué interesante. 7 días duraba la fiesta y 7 años es la fiesta de las bodas del Cordero. Cuando aquí está los 7 años de tribulación, la iglesia está en la boda del Cordero por 7 años en el cielo. Entonces, aquí hay otro problema y es lo del divorcio, que algunos empezaron a abusar de esto de la carta de divorcio, y cuando ya la mujer no hacía bien el desayuno, entonces le decía: te voy a hacer carta de divorcio. O cuando se enamoraba o veía otra, entonces te voy a hacer carta de divorcio. Y por eso se volvió un abuso esto. Vamos a ver la brecha del idioma. Recuerde que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Por ejemplo, este domingo yo estaba predicando una palabra que cambia el sentido, porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla. Pero la palabra recibe en el griego es lambano, no lambada, lambano. ¿Oyó? Lambano. Y lambano no significa recibir, significa tomar. Todo el que pide y toma por la fe. No es solamente, a veces pedimos y pedimos, pero no recibimos porque hay que tomarlo, hay que atesorarlo, hay que es una palabra, lambano es una palabra que se usa para el cazador cuando mata a su presa y toma la presa. Y esa es la palabra, en el Nuevo Testamento, muchos textos que dice recibir es lambano. Cuando recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo puede estar sobre nosotros, pero lambano significa que yo tengo que tomar ese poder porque Él está en mí. Entonces es una parte que nos lleva a activar la fe. Entonces ven lo que hace un cambio de una palabra. Por eso es otra brecha que se hace en la interpretación bíblica, y son el idioma. La brecha histórica: cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. Recuerde, se le escribió, habían esclavos, habían amos, habían guerreros, prisioneros, reyes, judíos y gentiles. Y ahora mismo, pues no tenemos esclavitud como se veía en aquella época. Tenemos jefes, pero no tenemos amos. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que los reyes, hay dictadores, pero no hay reyes. O los reyes que hay ya no ejercen la monarquía, son simbólicos en algunas naciones. Mateo 15:11. Por ejemplo, aquí vemos, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es un principio que está vigente, que no es lo que entra por la boca lo que me contamina, sino lo que sale de mi boca, porque del corazón sale. Pero recuerde esto, que esto fue escrito a judíos
y los judíos tenían cuidado con la comida kosher. Entonces ellos eran muy cuidadosos con su alimentación. Entonces lo que les estaba contaminando a ellos no era la alimentación, era lo que hablaban. Todavía está vigente, lo que habla nos contamina, pero usted no puede decir, no es lo que entra por la boca lo que me contamina, me puedo comer la dona aunque tenga diabetes. Por eso es que es una mala aplicación, porque si lo de la alimentación, si no es adecuada, sí te contaminará. Ellos cuidaban la alimentación, entonces lo que los contaminaba era lo que decían. Nosotros tenemos que cuidar la alimentación porque si no es la adecuada nos va a hacer daño, y cuidar lo que hablamos. Por eso es que es bueno saber lo que estaba pasando y cómo era la cultura de ellos. La brecha geográfica, los lugares bíblicos son difíciles de comprender cuando uno nunca los hemos visto. Los pastores han tenido el privilegio de ir a Jerusalén y a la Tierra Santa. Y yo sé que en esos viajes el vislumbre de todo lo que se lee en la Biblia cambia. ¿Verdad, pastor? Al ver todo aquello. Déjenme ver. Discernir la necesidad de examinar el contexto literario. La palabra contexto viene de dos palabras latinas, junto y tejer. Significa lo que está entre tejido y junto. Principio. El verdadero significado de cualquier versículo es el significado que tiene en su contexto literario. Un texto interpretado fuera del contexto pierde el significado y la autoridad de Dios. ¿Ve? La historia, la cultura y el contexto bíblico. Un texto fuera del contexto tergiversa la verdad y extravía a la gente. Por ejemplo, vamos a ver este. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. ¿Está vigente? Claro. Pero, ¿por qué yo me hago una pregunta? Hay gente que viene a la iglesia con las cargas en los hombros. Viene, se arrodilla en el altar, llora en el altar, pero cuando llegan a la puerta, la carga otra vez vuelve a los hombros. ¿Qué pasó? Si dice ahí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque usted tiene que ver el contexto. Vamos a ver cuál es el contexto para que eso se cumpla. Aquí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando Él te dice que dejes tu carga, tiene que haber un intercambio. Tomar la carga de Él para que Él tome mi carga. Lo que mucha gente hace es que quiere dejar su carga e irse sin la carga del Señor. Por eso le digo que cuando llega a la puerta, otra vez la carga le cae. Porque ¿cuál es la carga del Señor? ¿Cuál es el yugo del Señor que es ligero? ¿Cuál es? Nadie sabe. Entonces usted está lleno de cargas. A ver, alguien que sepa. ¿Cuál es el yugo del Señor? Llevar la palabra, llevar el evangelio, predicar la palabra del Señor, hacer la obra de Dios. Entonces ahí, cuando usted se ocupa de lo de Dios, Él se ocupa de lo suyo. Pero la gente quiere dejar la carga y ocuparse de su vida sin carga. No le va a funcionar. Por eso, si usted se siente cargado esta noche, examine a ver si usted está tomando la carga del Señor. Porque por más que se arrodille aquí, y perdóneme la palabra, puede llenar esto de, ya sabe, de lágrimas y de todo lo demás. Pero si no coge la carga del Señor, usted cuando llegue a la puerta otra vez va a sentir, Dios mío, esto no se fue. Seguimos. Filipenses 4:19. Este es uno de los favoritos de la gente. Mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Sí, y es bonito y es real. Pero recuerde, tiene que interpretarse de acuerdo al contexto. Para que esto aplique, vamos a ver qué dice Filipenses 4:16. Dice: pues aún en Tesalónica enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea que este pueblo recibió, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque le estaban sembrando al apóstol, sosteniéndolo económicamente. Entonces, si usted no siembra nada para la obra de Dios, usted no le puede decir que Dios le va a suplir todo lo que le falte según sus riquezas en gloria. ¿Me hago entender? Por eso es que las promesas siempre vienen como con una condición. Pero a nosotros nos gusta la promesa sin cumplir nada ahí. Y por eso es que muchas veces dice la gente: es que la Biblia no me funciona. No, es que usted está queriendo recibir, pero no está viendo el contexto de todo lo que está en el pasaje. Mateo, este también es bueno. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿somos perfectos o no somos perfectos? ¿Cómo cumplimos esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Fácil, fácil, fácil. Porque está en el contexto. Usted no se tiene que ir a buscarlo a otro lado. ¿De qué trata el Señor cuando dice: sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Ahí está, Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Esa es la perfección que el Señor busca de nosotros. Entonces, ve que no es tan difícil. Es mirar de qué se trata. Cada que usted ve algo así que dice: ay, esto es mío, lea lo que dice antes y lea lo que dice después para que pueda ser suyo. Porque siempre hay algo más al lado de esos textos que te clarifica cómo recibirlo. ¿Estamos bien? El contexto literario nos da la corriente del pensamiento de Dios. Aquí vemos Dios escritor, primero lectores y creyentes de hoy. Ahí hay nosotros estamos en la última flechita. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender lo que Dios le dio a los escritores para los primeros lectores. Nosotros entender todo lo cultural, lo histórico, lo del idioma para poderlo aplicar correctamente al día de hoy. Tenemos el versículo, por eso le digo que los versículos son maravillosos, pero recuerde, están dentro de un párrafo. Usted escríbale una carta a su novia, a su esposa o viceversa, pero si en esa carta alguien coge pedazos de esa carta aislados, la tergiversa fácilmente. Entonces lo mismo podemos hacer con la Biblia. Cuando sacamos los versos aislándolos del contexto, yo puedo provocar que la Biblia diga todo lo que yo quiero. Y eso es lo que ha pasado. Por eso tantos grupos diferentes, tantas malas interpretaciones, tantas sectas bíblicas, tantas cosas. Todos los días yo creo que nace una religión nueva que no tiene nada que ver con Dios usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Mala interpretación bíblica. Entonces, interprete el texto en su contexto del libro. Interprete su texto en armonía con el tema o propósito del libro. Por ejemplo, Gálatas 3:14. Ahí está. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham,
¿Quién era Abraham? Padre de la fe. Pero ¿Abraham era judío o era gentil? Era gentil. Yo quisiera preguntarle a un judío quién era Abraham, y lo más probable ellos digan que ese era judío como ellos. Pero no, Abraham vivía en Ur, era gentil. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue el que se convirtió en Israel. Él tuvo los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, o sea que Israel comienza con el nieto de Abraham. La promesa de Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra, porque es el padre de la fe, porque es a través de la fe que nos volvemos, recibimos esta promesa de Abraham. Romanos 7, 19, 20 dice: porque no hago el bien que quiero, esto con esta termino, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oh, este versículo es maravilloso para el que sigue en borrachera y en vicio. Sí, porque te justifica que yo no quiero tomar, pero es que no puedo, entonces me tomo el trago. Ese es el problema. Pero en Romanos 7, 19 dice esto, que lo que Pablo mismo dice, lo que yo quiero hacer es lo que no hago, ¿verdad? Pero vamos a Romanos, que está en el mismo libro, el capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces sí, el capítulo 7 habla de esa debilidad, pero el capítulo 8 habla de que en el espíritu yo puedo vencer esas debilidades. Por eso es que tenemos que ver el contexto bíblico. Vuelvo y le digo, ese 7 que le leí nos justifica para vivir en pecado. Pero el capítulo 8 nos da el entendimiento de cómo dejar de vivir en pecado. Además, la Biblia dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Amén. Entonces yo creo que vamos, creo que hay tiempo para uno más. Uno más. Juan 14, 16. Creo que no es. Ajá. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero Juan 14, 9. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y ese es un texto que lo usa una secta que se llama Solo Jesús. Hay un grupo que tiene una creencia que se llama Solo Jesús y no creen en el Padre y en el Espíritu Santo, sino solo Jesús. Entonces, este es otro texto que ellos usan. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Este texto es usado por ellos para decir que se bautiza en el nombre de Jesús. Pero es que Jesús dijo que el bautismo en agua se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay una contradicción? No. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Bautizar significa sumergir. Cuando usted recibe a Jesús, usted empieza a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese es el bautismo de Jesús.
que eres parte del cuerpo, no que ahora me bautizo en el nombre de Jesús. El bautismo en aguas es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero ellos han tomado este pasaje. Aquí se lo explico, lo explica mejor. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿ve? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Cuando usted recibe a Cristo, es bautizado en el cuerpo de Cristo, entra en el cuerpo. Pero no, está el bautismo en aguas, el bautismo cuando recibo a Cristo. Por eso dice la Biblia que todo el que se fuere bautizado será salvo. ¿Qué bautismo es? No es el de las aguas, porque el de aguas no salva. El de recibir a Cristo. Ese es el que me hace salvo. Amén. Entonces ve que hay muchos textos que nos van a ayudar a interpretar correctamente en la Biblia. Y si usted interpreta bien la Biblia, no se perderá, no desviará ni desviará a otros. Amén. Señor, te damos las gracias por esta noche, pidiéndote, oh Dios, que la palabra que hemos compartido en esta noche haya sido de bendición para todos nosotros y para los que se han conectado. Pidiéndote, oh Dios, que nos ayudes y nos asistas cuando estemos escudriñando las escrituras, leyendo la palabra. Tengamos un corazón enseñable y humilde para recibir la palabra de Dios. Te damos las gracias, bendecimos esta maravillosa congregación donde tú te has manifestado y te vienes manifestando continuamente a este pueblo. Te bendecimos los pastores en el nombre de Jesucristo. Amén.